¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bendecidos en el Señor. Vamos a darle paso a la palabra del Señor con la serie que estamos enseñando todos los viernes, que es la serie llamada ¿cómo? Amor ágape de Dios. El tema 6, ya estamos en el tema 6 que le traigo, que le titulé El Señor al que ama, disciplina. Y todavía no he terminado el tema, ya todos sabían, ¿no? El que ama, disciplina. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Voy a esperar a que lo busque para leerlo juntos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Y cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Muy bien. Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ¿qué? Al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A muchos de nosotros, quizá, mis hermanos, pues no nos gusta escuchar la palabra disciplina, ¿verdad? Porque la palabra disciplina la asociamos con reprensión, ¿sí o no? Entonces, la asociamos así porque se ha utilizado de alguna manera para atemorizarnos un poquito, ¿no? Los padres usamos esa palabra y le decimos a nuestros hijos, si no te comportas, te vamos a dar disciplina, ¿no? Y de alguna manera pues empleamos mal esta palabra, ¿no? Pero la disciplina, mis hermanos, es algo bueno para aquellos que quieren agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la palabra disciplina en el diccionario secular, si usted va y busca en Wikipedia o en cualquier diccionario que usted encuentre, el Larousse o no sé qué, el escolar, ¿no? La palabra disciplina es educar, es corregir, es enseñar, es redarguir el comportamiento de una persona. Eso es la palabra disciplina, redarguir el comportamiento de una persona. La pregunta que quiero hacerle a usted en esta noche es, aquí, ¿cuántos tienen hijos? Levante su mano. Yo creo que la mayoría tenemos hijos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿usted disciplina a su hijo? ¿Sí lo disciplina? Ya vimos lo que es la disciplina, ¿verdad? Porque todos necesitamos disciplina, ¿sí o no? También nosotros que tenemos hijos, ¿sí?, fuimos disciplinados algún día. ¿Cuántos dicen amén? Sin llorar. También fuimos disciplinados algún día, ¿sí o no? ¿Verdad? Unos de manera correcta y otros menos correcta, pero todos sin excepción pasamos algún día por la disciplina, ¿sí o no? Sí. La segunda definición de disciplina es el conjunto de reglas para mantener el orden en los miembros de una organización, incluyendo de orden militar, política, religiosa y de cualquier otro tipo, ¿sí? Ahora, vayamos a la definición etimológica, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra disciplina, mis hermanos, proviene del griego paideia. ¿Ha escuchado esa palabra? Paideia, que significa tutoría, significa guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción y corrección. Todo esto significa la palabra disciplina. Entonces, mis hermanos, cuando se habla de disciplina en la Biblia, se refiere a formación y proceso de educación y o restauración. De eso habla la disciplina. Amén. La disciplina es restauración, formación, consejo, guía, y la disciplina no es humillación,
no es sometimiento o castigo. Eso no es la disciplina. Vamos a ver un ejemplo de disciplina. Deje un apartado en Hebreos y vaya por favor al libro de Proverbios, en el versículo 15, capítulo 15, perdón, versículo 32. Proverbios 15, 32. Cuando lo tenga, ya dígame que ya lo tiene para leerlo. Ya lo tiene, muy bien. Dice Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Y sabe una cosa, mis hermanos, ahorita vamos a seguir leyendo, pero dice que menosprecia su alma. Rechazar la sabiduría y la instrucción que proviene de la sabiduría, mis hermanos, es odiar el alma propia, porque eso es lo que dice Proverbios, si lo estamos leyendo, ¿verdad? Los que rechazan la sabiduría lastiman a muchas personas, pero sobre todo a sí mismos, ¿sí? Mire lo que continúa diciendo el Proverbios 15:32, dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y esta palabra entendimiento, mis hermanos, es una palabra que significa sabiduría, que significa sabio, que es sabio. Entiende que es buena la disciplina. Alguien que escucha la corrección tiene entendimiento, sabe que es buena la disciplina. Y escuchar la reprensión, mis hermanos, es crecer en sabiduría. Escuchar la reprensión, eso es tener entendimiento, ¿sí? Ahora, recibir amonestaciones, mis hermanos, rara vez es agradable, ¿sí o no? ¿O a quién le gusta que le den amonestaciones? No es agradable, ¿verdad que no? Para nada. Pero vale la pena por la sabiduría que aporta la reprensión. Amén. Mire, dice ahí que escucha la corrección, ¿verdad? Dice, mas el que escucha la corrección. Y la corrección, mis hermanos, es infinitamente preferible al veneno de la adulación dulce. Por ahí hay una frase que dice: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Sí? Si ha escuchado, ya algunos lo han escuchado, ¿no? Se lo repito para que lo tenga en mente. Prefiero herirles con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Efesios 6:4, vaya por favor. Efesios 6:4. ¿Lo tiene? Dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, mis hermanos, entonces son normas y orden de vida y es la instrucción de Dios. ¿Sí o no? Es lo que estamos leyendo ahí, ¿cierto? ¿Por qué es importante la disciplina, mis hermanos? ¿Por qué? La palabra disciplina procede de la palabra discípulo. ¿Sí lo sabía? De ahí proviene la palabra disciplina, de la palabra discípulo. Y el discípulo, mis hermanos, ¿qué es un discípulo? Los que han venido o que han estado aquí, que han escuchado, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz, un alumno, ¿se fija? Entonces, el discípulo es uno que es aprendiz de su maestro y necesita ser disciplinado, necesita ser discipulado, necesita ser disciplinado por su maestro para que se parezca a su maestro. La pregunta que quiero hacerle a usted es: ¿quién es su maestro? Cristo. Jesús es nuestro maestro. Amén. ¿Cuántos quieren parecerse a su maestro? Amén. ¿Por qué entonces necesitamos la disciplina, mis hermanos? ¿Por qué? Para enderezar lo torcido. Y eso, mis hermanos, es disciplina. Amén. Todos, mis hermanos, todos nacimos torcidos. Nuestro corazón, en su intención,
era torcido o es torcido nuestro corazón, ¿sí o no? Ahora, ¿con qué intención haces lo que estás haciendo, por ejemplo? Las cosas que haces, ¿con qué intención las haces? Eso tenemos que reflexionarlo y meditarlo. Todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿cuál es la intención? ¿Con qué intención hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, de ir y llorar con el compadre o la comadre y decirle que vean lo que le están haciendo. Véanme lo que me están haciendo. Véanme. ¿Con qué intención? Pero que los perdone Dios, ¿no? Dicen algunos. Pero el corazón del hombre es engañoso, ¿sí o no? Es perverso. Por esa razón, mis hermanos, requerimos ¿qué? Disciplina. Todos requerimos disciplina, ¿sí o no? Mire, vaya a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tiene? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la escritura de Dios es, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar. ¿Cuántos quieren la enseñanza? Amén. Es buena para redarguir. ¿Cuántos quieren ser redarguidos? Es buena para instruir. ¿Cuántos quieren la instrucción? Y es buena para corregir. ¿Cuántos lo quieren? Bajaron los amenes, ¿se fija? Queremos la enseñanza, queremos la instrucción, pero la corrección no la queremos. Y cuando viene la corrección, es cuando entonces brincamos, porque no nos gusta, ¿sí o no? No nos gusta. Entonces, dice que es necesario todo esto, mis hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, disciplina, mis hermanos, significa enseñar, ¿sí o no? Y enseñar es explicar algo que tú no conoces, ¿sí o no? Eso es enseñar. En este caso se está explicando la palabra de Dios. Amén. Disciplina significa redarguir. Lo que significa es que la misma palabra nos enseña a nosotros que estamos mal, ¿sí o no? Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos sentimos como que estamos en un espejo y nos vemos reflejado en eso y sentimos que estamos mal. La palabra de Dios nos muestra que estamos mal, ¿sí o no? Es la misma palabra que nos dice que necesitamos entonces la disciplina. Amén. Entonces, cuando la disciplina, mis hermanos, se recibe de Dios, es más fácil que cuando Dios tiene que aplicarla por nuestra terquedad. ¿Sí me explico? Mira, Dios te habla una y te habla dos, escuchas la palabra y sabes que Dios te está hablando y te dice que tienes que cambiar ciertas actitudes, que tienes que dejar ciertos estilos de vida que no le agradan a Dios, pero te haces como que te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces el Señor viene y te da disciplina de la que menos te agrada y que no quisiera yo que ninguno le sucediera. Es mejor hacer caso a la primera, ¿sí o no? Es como nuestros hijos, que le dices, oye hijo, arregla tu auto, arregla tu cuarto, ¿no? Tu habitación. Y tú eres paciente, ¿no? Le dices una y lo ves jugando en los videojuegos o jugando, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? O distraído por ahí. Entonces le dices, oye, ¿ya arreglaste tu habitación? Ah, no, ahí voy. Y luego, paciente, ¿verdad? Y luego le vuelves a decir la tercera vez. Y como ya no te hizo caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Disciplina, ¿sí o no? ¿Y qué te va a decir tu hijo? ¿Verdad? No va a estar de acuerdo con eso. Entonces, muchos, mis hermanos, hemos pasado por ahí. Algunos de manera dura y otros no tan dura, mis hermanos. Pero cuando nos hacemos la cabeza dura, Dios tiene que aplicar la disciplina. Y es mejor hacer caso a la primera, ¿no lo cree? Por ejemplo, es como ese niño, ¿no? Que dice que no al papá, lo que le decía. Arregla tu cuarto. Y no.
Entonces tú tienes que aplicar la disciplina, ¿verdad? Y tienes que doblarle el brazo, no doblarle literal, ¿eh? No voy a ir con el niño y hacerle manita de puerco, no. O sea, tienes que tú aplicar la disciplina con sabiduría, como lo que leíamos en Efesios, ¿verdad? No exasperar, no desanimando a nuestros hijos, sino en el Señor, disciplinarles en el Señor. Entonces la disciplina, mis hermanos, significa corregir también, ¿sí? Y corregir es cuando vamos a la práctica y nos equivocamos sabiendo aún cómo se hace. Es como cuando te enseñan a manejar, ¿sí o no? No es lo mismo la teoría que la práctica. Tú vas a las escuelas de manejo y te dan toda la teoría y dices, no, ya, sales y dices, ya sé manejar. No, espérate, te falta ir a ponerlo en práctica esa teoría, ¿sí o no? Y entonces tú ya vas manejando y te dicen, no, ¿sabes qué? Cuidado, no te aceleres. Oye, aquí vas más rápido, aquí es a 20 millas por hora, vas a 35 y lo vas corrigiendo, ¿no? En cuanto va. Aquí da la vuelta a la izquierda, pon tu direccional, no la pusiste tu direccional. Y le vas corrigiendo, ¿verdad? Eso es corregir, mis hermanos, ¿sí? También disciplina significa instruir. Y es ahí cuando la palabra nos da instrucciones, mis hermanos, de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo, ¿sí? Esa es la instrucción que la palabra nos da. Amén. La disciplina de Dios, mis hermanos, viene con el propósito de siempre corregir, ¿sí? Le repito, la disciplina de Dios viene con el propósito siempre de corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces, mis hermanos, que Dios disciplina y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y la respuesta es para corregir, para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos diga, oh, amén. Cuando un niño es corregido, el niño no entiende que es para su bien cuando lo corriges, cuando le das disciplina, ¿sí o no? Y no para el bien del padre, sino para el bien del mismo niño, ¿sí o no? Niños que están aquí, no, ya se fueron a su salón. El papá corrige a sus hijos, ¿por qué? Por amor, ¿sí o no? Pero el niño no entiende que es necesario para su vida y para su propia bendición. Y luego los niños dicen que no los quiere su papá, ¿sí o no? Porque los disciplinaron. ¿Qué? ¿No me quieres, papá? ¿Por qué me das disciplina? Ya no me quieres, ¿sí o no? Son los niños así. ¿No? ¿No tienen niños? Y toman algunas cosas de su habitación, ¿verdad? Y preparan su paliacate como el chavo. Agarran un palo de escoba y se quieren ir de la casa, ¿no? Amenazan con irse de la casa. Ya me voy de aquí porque no me quieren, ¿sí o no? Así actúan los niños, ¿no? Y un niño es alguien inmaduro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la inmadurez te hace actuar de esa manera. Entonces todo tiene un sentido poderoso, mis hermanos, en el Señor, cuando hacemos conforme a lo que Él nos pide, ¿sí? Por eso necesitamos su disciplina, por eso necesitamos su enseñanza, por eso necesitamos su corrección. ¿Cuántos dicen amén? Un padre le puede decir al niño, mira hijo, eso que estás haciendo no es así, no se hace así, se hace de esta manera, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto y esto. Pero después de decirle varias veces lo mismo, el niño no entiende y entonces viene, ¿qué? Cuando son niños, ¿qué es lo que utilizan? La vara de la amedrentación, de la corrección, ¿verdad? Por ahí decía un compañero del trabajo, la varita de la amedrentación, ¿verdad? Decía. Pero es la vara de la corrección. Y mira, tú les vas enseñando a los niños con el varazo. Entonces, tú la pones en un lugar visible. Y ellos la ven y dicen, no, ahí está la disciplina. Si me porto mal, ahí está la disciplina, ¿sí o no? Mire, yo cuando disciplinaba a mis hijos, siempre lloraban diciendo, tú no me quieres, porque si me quisieras no me disciplinarías. Eso decían ellos, ¿sí o no? Y Dios, ¿por qué me diste un papá tan enojón, tan malo, que siempre me está regañando? Decían eso, ¿sí o no? Aquí no hay amor.
¿A quién le ha pasado eso? Levante su mano. ¿Sí o no? Y dicen verdad eso a los niños. Y hay veces que Dios nos da el barazo, mis hermanos. ¿Alguien de aquí, el Señor le ha dado alguna vez el barazo? A mí sí, ¿eh? Y duele. Si no entiendes a la buena, al barazo vas a entender. ¿Sí o no? Claro. Entonces, el Señor nos da el barazo. Mire, vaya a Hebreos 12:11, por favor. Regrésese a Hebreos, ahí donde tiene su apartado. Hebreos 12:11. Dice ahí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Usted ha visto algún niño que cuando se le da disciplina se goza? ¿No? Que diga, a ver, ven, vamos a darte disciplina. ¡Ay, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Me van a dar disciplina. ¿Te ayudo a bajar la vara, papá, de ahí donde la tienes? ¿No? No, al contrario, no sé cómo le hacían mis hijos, que la bajaban de donde la tenía y la escondían. Y yo buscando la vara y no la encontraba. ¿Te acuerdas? Y a veces la encontramos abajo del sillón, a veces en la azotea de la casa. Y dices, bueno, estos muchachos no la tengo que poner pegada en el techo para, no sé cómo la alcanzaban, pues estaba en lo alto y se subían no sé en dónde, yo en una silla o algo, y la alcanzaba. A ver, platica, luego me platicas, ¿cómo lo hiciste, hijo? ¿No? Pero al presente, mis hermanos, dice la palabra del Señor, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta la disciplina. A nadie le alegra que le den disciplina, ¿verdad que no? Claro que no. Pero ¿qué está diciendo el Señor ahí en este versículo, mis hermanos? El Señor entiende, mis hermanos, de que no nos alegramos cuando somos corregidos, que bajamos la cabeza cuando somos corregidos, ¿sí o no? Y se nos nota en nuestro aspecto cuando estamos siendo disciplinados, ¿sí o no? Entonces dice que al presente ninguna disciplina es de gozo, de alegría. Entonces, cuando se te acerca un hermano y te dice, hermano, quiero al final de la reunión decirte algo. Y usted se pone así como que a temblar, ¿no? Ay Dios, ¿ahora qué hice? ¿Qué hice ahora? Inmediatamente viene esa opresión en el corazón y ya no levantas las manos igual en la alabanza. Ya no quieres ni saltar. Yo danzaré como, están todos saltando y tú sabes, yo danzaré como David. ¿Y qué hice, Señor? ¿No? Y estás todo preocupado, todo oprimido, ¿verdad? En el pecho. Y antes de que te digan, viene en el corazón un recuento. Y estás tú, a ver, pues, ¿qué hice? ¿A dónde fui? ¿Qué vi? ¿Que nos saludé al hermano? ¿No nos saludé? ¿Qué hice? Y el hermano al final de la reunión se te acerca y te dice, no, hermano, nada más era para saludarlo y saber cómo está, porque ya tenía tiempo que no lo veía. Ay, ¿no? Y empiezas a respirar. Pero inmediatamente que viene la corrección, mis hermanos, viene el dolor. ¿Sí o no? Y no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta. Pero otra razón de que no nos gusta es porque tenemos un sentido, mis hermanos, de que sabemos todo. Por eso no nos gusta que nos corrijan. Porque creemos y pensamos que sabemos todo. Es decir, somos orgullosos. ¿Sí o no? Somos orgullosos. Y al corregirnos, cualquiera que sea, nos hace sentir de que somos ignorantes. ¿Sí o no? Y esta es otra manera de ofenderse, mis hermanos, por la corrección. Amén. Siempre tenemos un sentido de que sabemos todo. ¿Sí o no? Siempre tenemos el sentido de que lo sabemos todo. Pero fíjense que el texto dice que en el momento la disciplina no parece ser algo de decir gloria a Dios, ¿verdad que no? La disciplina no es algo que diga gloria a Dios, sino de bajar la cabeza y buscar hacer bolitas en el papel, ¿no? Estarlas así como, sí sabe lo que es eso, ¿no? Cuando oímos que la palabra nos confronta,
continúa diciendo el versículo 11, dice ahí, mire, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente para ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después ¿de qué, mis hermanos? Después de la disciplina, enfatizo esto, después, porque muchos no quieren la disciplina, solo quieren el fruto. Pero después de la disciplina, ¿qué? Da fruto, ¿sí o no? Entonces la disciplina es necesaria, mis hermanos, para que demos fruto. Entonces, después de la disciplina, da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Y esa segunda parte de este versículo, mis hermanos, es lo que nos hace amar la disciplina. Esta parte, ¿sí? Si no vemos el fruto que da la disciplina, nunca vamos a querer la disciplina. Y vamos a decir, no, yo no seré disciplinado. Pero si queremos dar fruto, mis hermanos, necesitamos ser disciplinados, ¿sí o no? Y estamos hablando de la disciplina de Dios, amén. Ahora yo le pregunto, y sea sincero, ¿cuántos quieren dar fruto? ¿De veras? El Señor, para poder dar fruto, nos va a dar disciplina, Ok, entonces ese fruto, mis hermanos, ese fruto es la humildad. Amén. Al final vamos a dar ese fruto. Éramos orgullosos, pero si recibimos la disciplina, el fruto que puede surgir es la humildad, entre otras, ¿no? Ahora, la disciplina, mis hermanos, cuando usted la escuche, no se vaya inmediatamente al trato de Dios con dureza, ¿sí? Disciplina, le repito, es enseñar, es corregir, instruir, redarguir. Amén. Pero si nos endurecemos, mis hermanos, viene la disciplina dura o la dura disciplina. Viene con mano fuerte y es mejor obedecer con palabras que con la mano fuerte del Señor. ¿No lo cree? Mire, vaya a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, está diciendo, mis hermanos, que miremos a Jesús. Amén. ¿Qué nos está diciendo este texto que miremos? ¿A quién? Ese texto se puede usar de muchas maneras, mis hermanos. Se puede utilizar como ejemplo a seguir, como esperanza de esta carrera y mirando su vida. ¿Cómo fue? Viendo a Jesús, cómo fue su vida, la esperanza de la carrera y como ejemplo a seguir. Eso es lo que puede decir este versículo, ¿sí? Pero el texto, mis hermanos, es muy específico. Mire, dice, puestos los ojos en Jesús, el, ¿qué? Autor. Es decir, ¿de dónde procede? De dónde procede la fe, ¿sí? Es el autor y consumador de la fe, el que da fe y el que la consume, el que la consuma, ¿verdad? Eso significa. Pero esa fe pasa por nosotros, mis hermanos. Es decir, Dios infunde su fe en nosotros por medio de la palabra, ¿sí o no? Y nosotros, mis hermanos, confiamos en esa palabra y su poder opera en nosotros y viene a darle gloria al mismo Señor. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? En este caso, mis hermanos, está usando a Jesús como aquel que vivió la fe. Jesús vivió la fe, la justicia, mis hermanos, en la carne. Y fíjese lo que dice ahí el versículo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, él tenía un gozo y él no le importó sufrir la cruz porque él iba a tener un gozo, el gozo puesto delante de él. Ahora, el propósito de la disciplina, mis hermanos, tiene un fin bueno, el propósito de la disciplina. Por ejemplo,
hablando de teniendo por gozo, ¿no? Teniendo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por ejemplo, los que trabajan tienen el gozo puesto delante. ¿Y cuál es ese gozo? Los que trabajan en una oficina, en una empresa, ¿cuál es el gozo que tienen enfrente? El cheque, el día del pago. Ese es el gozo, ¿sí? Es el gozo puesto delante de. Usted suda, se cansa, pero ya se está acercando el día de la paga, ¿sí o no? Y ese, mis hermanos, es el gozo puesto delante, ¿sí? Jesús, mis hermanos, menospreció la cruz porque vio lo que venía después. ¿Sí me explico? Y ese era el gozo que él tenía. El propósito de la disciplina, mis hermanos, tiene un fin bueno. Y si usted se enfoca en la disciplina, si usted se enfoca en esa disciplina, usted jamás llegará al propósito. No llegará a su propósito. Podemos usar el ejemplo del desierto, el pueblo de Israel, que ellos se enfocaron en la disciplina y no en el propósito, y dieron vueltas en el desierto durante 40 años, nada más quejándose, enfocándose en la disciplina. ¿Y por qué nos hicieron salir de Egipto? Estábamos mejor allá, comíamos ajos y cebollas, y aquí estamos comiendo codornices, ¿verdad? Y aquí estamos sufriendo. Y vean, el Señor los tenía chiqueados, hermanos. De noche les tenía el fogón y de día les tenía la nube para que no sufrieran. Y aún así se quejaban. Por eso es que en toda esa generación no llegó a la tierra prometida. Fíjese, porque estaban quejes y quejes, se estaban enfocando solamente en la disciplina. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8 que el Señor los afligió, ¿verdad? Los llevó al desierto para afligirlos, para probarlos, para ver qué es lo que había en su corazón. Y en su corazón había puro renegar. No les gustaba lo que estaban viviendo. No les gustaba la disciplina, pues. Tenían que cambiar su actitud, porque imagínense, más de 400 años en Egipto, aprendieron las costumbres de Egipto, impregnados del mundo. Y a veces nosotros, mis hermanos, entre más nos tardemos en obedecer, más vueltas al desierto le vamos a dar. Y tenemos que, o sea, el propósito, mis hermanos, de la disciplina, el propósito del desierto es que dejemos el mundo, que nos impregnemos más de Dios y que dejemos el mundo. ¿Sí o no? Y dice, continúa diciendo el versículo 2, dice, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no le hizo caso. Eso significa que no le hizo caso. Esta es una palabra figurativa, mis hermanos, de tratar de ignorar el dolor. Él ignoró el dolor. Jesús ignoró el dolor porque algo mejor viene después. ¿Sí o no? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor lo que quiere dejar dicho, mis hermanos, aquí, a nosotros los lectores, es que la disciplina es difícil. ¿Sí o no? El trato de Dios es duro, pero nos está mostrando, mis hermanos, a Cristo de que sufrió en su carne y alcanzó el galardón, alcanzó el premio. Ahora miramos a Cristo, mis hermanos, como uno que llegó y alcanzó el trono. ¿Sí? Dice que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. ¿Sí? Y nosotros no estamos detrás del trono, pero sí detrás del galardón de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si pasamos, mis hermanos, la disciplina, entonces alcanzaremos el galardón. ¿Cuántos quieren el galardón? Por eso nos pone a Jesús, mis hermanos, como ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Sí? Versículo 3 de Hebreos 12. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Por qué dice contradicción? ¿Por qué dice esto? Porque él sufrió, mis hermanos, algo que no debía y un dolor que no merecía. Él no debía de haber sufrido.
y él no debía de haberle dolido. ¿Sí o no? Nosotros merecíamos eso. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús pasó por ese trato, mis hermanos, no mereciéndolo, cuanto más nosotros que sí lo merecemos. ¿Sí o no? Y ya, mis hermanos, en el nacido de nuevo en Cristo, pues no pasa por disciplina por pago. ¿Cómo es esto? Ni por culpa, ni por castigo, sino por disciplina. Alguien que ha nacido de nuevo, la disciplina, ¿verdad? No es un pago. La disciplina que se le da no es por un castigo, sino por un aprendizaje. El Señor, cuando nos da disciplina y somos sus hijos y hemos nacido de nuevo, es para que aprendamos, mis hermanos. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, el Señor cuando nos disciplina es para nuestro aprendizaje. ¿Sí? Sin Dios, mis hermanos, no podemos decir esto, sin Dios. Ay, es que me pasó una situación, van a decir algunos, porque pequé. Y nadie sufre consecuencias, mis hermanos, del pecado como pago, sino como simple consecuencia del resultado de hacer lo malo. ¿Sí? El que roba sabe que va a la cárcel, ¿sí o no? El que roba sabe que va a ir a la cárcel, pero no es un pago por lo que robó. Es una consecuencia de robar, ¿sí o no? Y cuando Dios quiere que le paguemos por el pecado, créanme, mis hermanos, estuviéramos fulminados ya o en el infierno. Si deberías, Dios quisiera que le pagáramos. Muchos de nosotros ya hubiéramos perecido. Porque dice aquí, mire, continúa diciendo el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos se les ve el ánimo en cuanto lo disciplinan? Sí se nota, ¿no? Cuando se les disciplina, se le ve el rostro triste, incómodo. ¿Cómo se ponen nuestros hijos cuando están disciplinados? Tristes, enojados, ¿verdad? Sí. Entonces, el gozo se va, mis hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la disciplina. Y ve el versículo 4 de Hebreos 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando usted sienta la disciplina del Señor, siéntase amado, mis hermanos, porque en la disciplina está el amor de Dios, aunque no nos guste, ¿verdad? La disciplina, mis hermanos, es una evidencia del amor de Dios. Amén. Entonces la disciplina en la iglesia es uno de los temas menos enseñados en las iglesias de hoy, de verdad se lo digo. Hay un pastor muy famoso aquí en California que realizó una encuesta y consistía en preguntarle a los pastores cuántos de ellos aplicaban la disciplina en la iglesia. Y los resultados fueron trágicos, mis hermanos, ¿sí? Casi nadie aplicaba disciplina en sus iglesias, casi nadie. Sí. Los argumentos eran muchos. Unos decían, no, pues es que Dios nos juzgue, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Otros decían, no digas nada para que la familia no se ofenda. Otros decían, es que luego se nos van y pues ahí con ellos se van los diezmos. Eso es lo que decían unos. Un sinfín, mis hermanos, de situaciones y de argumentos que daban los pastores para no dar disciplina. Y la falta de disciplina, mis hermanos, ha traído consecuencias graves para la vida espiritual de la iglesia cristiana. De verdad se lo digo. Una de las consecuencias es el libertinaje, es la mundanalidad. Hay mucho adulterio, mis hermanos, en las iglesias de hoy en día, iglesias cristianas. Hay mucho adulterio, desde la cabeza, desde el pastor, que se mete con la hermanita y se van. ¿En serio? Esa es la falta de consagración, falta de santidad, falta de temor de Dios.
Hay pastores que golpean a sus esposas. En serio. Y mucha fornicación hay en las iglesias de hoy en día. Hay mucho fraude también. Despelucan a las ovejas, ¿sí? Les roban. No les redarguyen a las ovejas en su pecado. Las dejan que actúen como ellos quieren. Y eso es lamentable en las iglesias de hoy. Y esas iglesias, mis hermanos, que no les redarguyen y que no hay disciplina, son las que están llenas de personas. Digo de personas, no de hermanos, porque no sé si son realmente discípulos de verdad, si son creyentes de verdad, o si solamente están llenos, o sea, que están llenas. Pero háblales de disciplina, háblales de pecado, de santidad, e mira, se van y queda vacío como aquí. Bueno, ahorita está vacío porque es viernes, ¿no? El domingo viene un poquito más de gente, pero tú háblales de disciplina, háblales de pecado, háblales de santidad, y la gente se va. Y luego dicen, es que aquí no hay amor, y se van. Entonces, eso deriva, mis hermanos, porque al no haber disciplina, pues conduce a la anarquía, ¿sí o no? Y sabe una cosa, la disciplina en las iglesias trae santidad, de verdad se lo digo. Y esto consiste en que cada quien, la anarquía que produce la indisciplina, es que cada quien hace lo que quiere. Así están las iglesias de hoy, mis hermanos. Como en el tiempo de los jueces, no sé si lo recuerda, en donde dice que los días en que no había rey, no había quien gobernara, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso dice Jueces 21-25. Hacía cada quien lo que bien le parecía. Y hoy en día así están las iglesias de hoy. Cada quien hace lo que bien le parece. Y hoy, ¿verdad? Es lo mismo. Y es que, mis hermanos, no sé, pero a veces usamos argumentos como estos, ¿no? Y usamos argumentos como, no, es que a mí me parece que esto debe de hacerse así. No, es que yo creo que esto otro. No, a mí Dios me mostró esto. Pienso que debe de hacerse así. Esos son los argumentos que se usan, mis hermanos. Es que no nos gusta cómo se hacen las cosas. Y se van. Hay una situación, mis hermanos, que se presentó en la iglesia de Corintio, por ejemplo, en la que están preguntándole a Pablo, le están preguntando a Pablo y ve la necesidad de corregir esto. Mira, voy a 1 Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. 1 Corintios 5, 1. Deje su apartado, no se olvide de Hebreos. 1 Corintios 5, 1, ¿lo tiene? De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice? Bien, le llegaron a oídos de Pablo que había en la iglesia de Corintio fornicación. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En Corintio, mis hermanos, la sociedad de ese entonces era una sociedad muy ligera, muy liviana en ciertos temas. Y digo en ese entonces, pero yo creo que ya estamos casi igual, ¿no? Por ejemplo, en Corintio había prostitutas en un templo que servían en el templo prostituyéndose. Sí, en Corinto. Y había ciertas conductas que no se les veía mal o no las veían mal. Pero específicamente, mis hermanos, en este caso que Pablo menciona, dice que ni aún entre los gentiles, ni aún entre los que no conocen a Dios, en la misma sociedad promiscua de ese tiempo, ni aún entre ellos, ese tipo de cosas no estaban bien vistas. Fíjese, dentro de la iglesia en Corintio se estaba dando esa situación. Y la palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, ¿sí? Y en forma literal, fornicación, mis hermanos, significa prostitución, pero también incluye el incesto y el adulterio, y en forma figurada incluye la idolatría también, ¿sí?
Porque vaya a Deuteronomio rápidamente, Deuteronomio 22:30. Deje un apartado en Corintios, pero vaya a Deuteronomio. Deuteronomio 22:30. Vamos a ver lo que dice ahí acerca de esto, de lo que estaba ocurriendo en Corinto. Mire, Deuteronomio 22:30. Si no, ahí está en la pantallita. Deuteronomio 22:30 dice: ninguno tomará ¿qué? La mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces Pablo no lo menciona por unas cuestiones que le estuvieran incomodando. No lo hizo por eso Pablo, o porque se le haya ocurrido a Pablo, o porque le hayan ido con el chisme nomás y dijo: no, pues déjame ver qué hago. No, es porque en las escrituras, mis hermanos, en la escritura mencionaba que eso no se tenía que hacer. ¿Sí? Y estaba sucediendo dentro de la congregación, en la iglesia local. Por lo tanto, mis hermanos, se tenía que hacer algo. Se tenía que parar eso. ¿Sí o no? Y regrésese a Corintio, capítulo 5, verso 2. Vea lo que le dice Pablo: ni aún entre los gentiles se nombra, dice. Y vosotros, les dice, están envanecidos. Poniéndolo de esta manera, mis hermanos, es decir, que ellos estaban arrogantes. Les estaba diciendo Pablo: y ustedes son unos arrogantes. Había tal inmadurez, mis hermanos, en el cuerpo de servidores, en el cuerpo de liderazgo, que estaban escuchando las mismas maldades que aún los paganos estaban rechazando. Y luego vea lo que continúa diciendo el versículo 2. Dice: ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense, Pablo les dice: ustedes ya deberían estar de luto, porque este hombre que está haciendo tal acción ya no debería de estar con ustedes. Ya no. Eso es lo que les está diciendo Pablo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Por qué no hacen algo al respecto? Les dice Pablo. Ustedes están envanecidos, están arrogantes, cuando deberían estar llorando, deberían estarse lamentando por esa situación. Y muchos pudieran pensar: ay, ¿por qué Pablo es tan tajante? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de amor de Pablo? ¡Qué legalista! Sí, se ve que era un fariseo el Pablo. Pudieran pensar algunos. Son frases y argumentos, mis hermanos, que en la ignorancia o en la inmadurez muchos congregantes usan. ¿Sí? Y este es un problema en el corazón. Todos esos argumentos es de un problema que hay en el corazón. Es algo que se tiene que corregir y que Dios quiere corregir. Amén. Mire, vaya a Efesios 5, dejando un apartado en Corintios. Vaya a Efesios 5, versículo 3. Yo le voy a leer la nueva versión internacional y vamos a ver lo que dice Efesios 5:3. ¿Lo tiene? Dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Fíjense lo que dice Efesios. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Sí? Y esto que estaba sucediendo, mis hermanos, se enfatiza aún más porque era algo de dominio público. ¿Sí? Era como un secreto a voces. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie era capaz de hacer algo. Nadie. El pecado en la iglesia no se debe tolerar, mis hermanos. No se debe permitir el pecado en la iglesia. La iglesia de Corintio estaban conscientes, mis hermanos, y ellos lo estaban tolerando, estaban permitiendo el pecado. Mire, vaya a Corintios 5, versículo 3, rápidamente. 1 Corintios 5, 3. 1 Corintios 5, 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y aclaración, no estaba hablando de viajes astrales, no estaba hablando Pablo de eso. Dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Y la versión, la palabra hispanoamericana dice lo siguiente, no sé si va a aparecer ahí. Dice: por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me considero presente en espíritu, y como tal he tomado ya una decisión contra el que así se ha comportado, contra sí, el que se ha comportado. Es lo que dice Pablo. Y ve el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, es un punto importante. Esto se puede leer de la siguiente manera: en conformidad a lo establecido por el Señor mismo y de acuerdo a quien es Él. Pablo, mis hermanos, estaba consciente que esto no estaba aceptado por el Señor Jesús, esa atrocidad o esa acción, que no estaba aceptado por el Señor Jesús por la enseñanza que Él había dado, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento venía ya en la Escritura. Entonces dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder, es decir, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Ahora, ¿qué podemos entender por esta frase, sea entregado a Satanás? Está diciendo que este hombre sea expulsado de la congregación si no está dispuesto a cambiar esa conducta. Eso es lo que está diciendo. Si no está dispuesto a cambiar esa conducta, expúlselo de la congregación. ¿Sí? Es el mismo mandamiento, mis hermanos, que el Señor da en Mateo 18, versículo 17, que más adelante lo vamos a ver. Dice Pablo en el 5, continúa diciendo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y para entender esa expresión, mis hermanos, necesitamos tener en claro ciertos puntos muy importantes para la destrucción de la carne. Número 1, solo los creyentes nacidos de nuevo están seguros en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En donde ni siquiera Satanás nos puede arrebatar de su mano, ¿sí o no? Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora, el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir, mis hermanos, que vamos a ser infalibles, ¿sí? Pero la diferencia es que tenemos al Espíritu Santo para que nos redarguya, ¿sí o no? Y número 2, mis hermanos, si un creyente que anda en rebeldía, alejado del Padre, es entregado al príncipe de este mundo, enfrenta la destrucción y carece de la protección de la comunidad cristiana, ¿sí o no? Y a su vez tendrá que recapacitar y se va a arrepentir. Una vez que él recapacita, tiene que llegar el arrepentimiento, ¿sí? Es como la pesca, mis hermanos. Cuando un pez cae en el anzuelo, ese pez lucha para no salir del agua, ¿sí o no? ¿Cuántos han ido a pescar? ¿O cuántos han visto pescar? Hay algunos que van y luchan por horas tratando de agarrar un pez vela, un pez espada, que son de los más difíciles, de los más duros, y luchan y pelean y estás ahí duro, y son horas peleando. El pez lucha por no salir del agua, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabe que afuera del agua, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Por eso lucha, ¿sí? Entonces, cuando alguien queda afuera y es hijo de Dios, ¿ustedes creen que va a quedar a gusto allá afuera? ¿Usted qué cree? No. Llegará el momento en donde se tendrá que arrepentir si es hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces, así como el pececito, pues esa persona tratará de regresar a su ambiente natural, porque fuera del agua se estará muriendo. Fuera de la comunidad cristiana se estará muriendo, y por eso buscará, ¿verdad? Buscará. Esto fue lo que pasó con el hijo pródigo, por ejemplo, ¿sí o no? Él se fue al mundo, malgastó todo lo que tenía y luego reflexionó y regresó. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos, ¿sí o no? Jamás lo rechazó. Le dijo: no, tú ya gastaste todo y vamos por allá. No, lo recibió con amor, ¿sí o no? Y número 3, mis hermanos, otro punto:
además de la excomunión, Dios permite que Satanás ataque y debilite el cuerpo físico del hombre. Él lo permite. Caso conocido, por ejemplo, el de Job. Satanás no hubiese hecho nada, mis hermanos, si Dios no se lo haya permitido. Y a la fecha no puede hacer nada Satanás si el Señor no se lo permite. ¿Cuántos dicen amén? En este caso, Pablo, mis hermanos, no habla de una muerte súbita, como en el caso de Ananías y de Zafira, que se menciona en el libro de los Hechos en el capítulo 5 del 1 al 10, sino es un proceso lento, mis hermanos, de debilitamiento físico. Y durante ese proceso, el pecador recibe el tiempo que es necesario para meditar y arrepentirse. Eso es lo que lo que habla en este versículo. Y esto, mis hermanos, ¿sabe una cosa? Esto que de lo que dice Pablo, que el tal sea entregado a Satanás, es hablar de misericordia. ¿Sí? Es misericordia, es amor de Dios. No sé si usted lo alcanza a ver. Dios permite que esta persona pueda recapacitar en lo que ha hecho. ¿Sí? Y número 4, el don de la salvación depende del arrepentimiento, el cual solo, mis hermanos, ocurre en esta vida y no en la venidera. O sea, no ocurre en la vida siguiente. En esta vida es donde ocurre el arrepentimiento. Y continúa diciendo el versículo 5 de Corintios. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No está insinuando aquí, mis hermanos, que el hombre tendrá que esperar al Señor al fin de los tiempos para ser salvo. No dice eso. Lo que afirma es que en esta vida el pecador perdonado recibe la salvación y que en el día del Señor será contado entre los glorificados. Eso es lo que dice, eso es lo que menciona. Y versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No lo sabéis? Pablo les dice, ese orgullo que tienen no está bien, reaccionen. ¿Qué no saben que una manzana podrida va a echar a perder todo el costal? Es lo que está diciendo Pablo. Si se deja así, sin corregir, toda la iglesia se va a contaminar y van a tener serios problemas. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y vamos por favor a Mateo 18 rápidamente. Allí en Mateo 18 hay un proceso de la disciplina que está bien claro por parte de nuestro Señor Jesús. En este pasaje el Señor Jesús está hablando, mis hermanos, específicamente del perdón y de la restauración del hermano. Es necesario aclarar lo siguiente: la disciplina en la corrección, ¿verdad? La disciplina en la corrección, mis hermanos, o en la congregación, perdón. La disciplina en la congregación, lo primero que se busca es el perdón y la restauración del hermano. Le repito, la disciplina en la congregación, lo primero que se busca es el perdón y la restauración del hermano. También hemos visto abusos con respecto a hermanos que han cometido errores, pecados, y que en la misma congregación los tratan muy mal. En lugar de ayudarlos, levantarlos y restaurarlos o limpiarlos, en lugar de eso llegamos y los pateamos. Tratamos de darles el tiro de gracia. Y sabe una cosa, eso es muy triste. Este es un abuso por el desconocimiento y la inmadurez de estos principios. Y debemos de estudiarnos a nosotros mismos, mis hermanos, de que no somos infalibles. ¿Está de acuerdo con eso? No somos infalibles. Y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer. ¿Y cómo nos gustaría que nos trataran, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Pero bien, ¿no? Nos trataran bien, con amor. El transformado que está tocado, que está tocando aquí el Señor Jesús, es precisamente el perdón. El trasfondo, ¿verdad? Que está tocando el Señor Jesús aquí es precisamente el perdón y la restauración del hermano. Mire, vaya a Mateo 18, versículo 15. Ese es el trasfondo, ¿sí? Es el perdón y la restauración del hermano. Mateo 18, 15, ¿lo tiene?
Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es lo primero que tenemos que hacer, hermanos, ¿eh? Si hay alguien que sientes que te ha ofendido, que te ha agraviado, lo que primero que tienes que hacer es ir con él y no ir con otros y contarles lo que te está haciendo él. Eso no, mis hermanos, ese no es el primer paso. El primer paso es ir tú con el que te ha agraviado y hablar con él. ¿Sí? Es lo que tenemos que hablar personalmente con el ofensor. ¿Sí? Y debe de hacerse cara a cara. ¿Sí? No puede ser por texto, no puede ser por Messenger y no puede ser por email. Tiene que ser cara a cara, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando alguien viene y acusa al otro, lo primero que se debe de preguntar es, ¿ya hablaste con él? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿eh? Ese es el primer paso, mis hermanos. Pero hoy muchos lo publican en sus redes sociales antes de hablar. Ahora, no quiere decir que estando solos tiene que ser a escondidas. Es apartarlo de todos y tratar ese asunto. ¿Sí o no? Dice, si te oyere, dice Mateo 18, has ganado a tu hermano, si te oyere. Y ese es el primer paso, mis hermanos, para arreglar los conflictos entre hermanos. Y esto lo podemos ver en la ley. Esto ya estaba establecido en Levítico 19, versículo 17. Usted después lo ve en su casa, lo estudia. Y esto es lo que se busca, mis hermanos: ganar al hermano, restaurar la comunión, primero con Dios. Esa es una instrucción dentro de la iglesia, ganarlo en cuanto a la comunión con Dios y con la iglesia. A eso se refiere. El propósito, mis hermanos, de esa reprensión es hacerlo recapacitar en su error. Ese es el propósito. De cara a cara, es hacerlo recapacitar de su error. Por ejemplo, tú vas con el hermano, le pides dinero prestado, dices, ¿sabes qué? Préstame para alcanzar lo de mi renta y te lo pago la próxima semana. Y llega la próxima semana y el hermano no te paga. Pasan 2 semanas y no te paga. Y vas con el hermano y dices, oye, pues ya págame lo que te presté, ¿no? Y el hermano te dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, hazle como quieras. No tengo dinero, no puedo pagarte, no alcanzo, hazle como quieras. ¿Verdad? Entonces, primero lo que haces es orar por el hermano, ¿verdad? Al Señor, dice, Señor, mira el hermano, no me quiere pagar lo que me debe. ¿Verdad? Entonces, Jesús dijo que hiciéramos eso primero, ¿verdad? Que fuéramos con el hermano a tratar ese asunto. Él sabía por qué, mis hermanos. Entonces, nunca recibamos una queja de alguien si no se ha hablado con el otro, ¿eh? Si alguien viene y se queja de otro, usted dígale, ¿ya hablaste con él? Y no se quede con eso. Nunca recibamos una queja de alguien si no se ha hablado con el otro. Una esposa que acusa al marido, primero tiene que hablar con él. O un esposo que se queja de la esposa, tienen que hablar primero entre ustedes, mis hermanos. Y no irlo luego y publicarlo y hacerlo, a decirlo a la comadre o al pastor. Si se logra el primer paso, mis hermanos, si no se logra el primer paso, entonces viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Versículo 16, véalo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, ¿qué? Testigos, ¿verdad? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Les hablas y le dices, ¿sabes qué? Y no es para hacer chisme, ¿eh? Porque algunos dicen, no, es que yo quién soy, luego no quiero levantar chisme. Y no es para eso. No tiene que ser 2, ¿verdad? Tienen que ser 2, y estos hermanos tienen que ser hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu y no neófitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que pidió prestado, por ejemplo, ahora va el agraviado y lo reprende con 2 o 3 testigos. Ahora la pregunta es, ¿fuiste con el chisme? No, ¿verdad? Estás tratando el asunto. Primero hablaste con él cara a cara, te dijo que no, hazle como quieras, agarras a 2 testigos y ahora otra vez vuelves a tratar ese mismo asunto para que conste de toda palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el segundo paso, mis hermanos. Y si aún así no nos escucha este hermano y sigue envanecido,
Pues sigue el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Ve al versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahora, ¿quién es la iglesia, mis hermanos? Diga, nosotros. Se tiene que decir a la iglesia local, mis hermanos. No a todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Sino a la iglesia local. Y mucho menos en las redes sociales, mis hermanos. ¿Quiénes son los encargados de decirle a la iglesia que los hermanos son un fraude? ¿Quién? Los pastores. ¿Sí? Son los encargados de decir. Ahora, ¿cuántas veces ha visto usted esto? ¿Cuántas veces? Una, ¿no? Algunos ninguna. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, ¿verdad? Muchos no ven esto, muy común y muy seguido. ¿Por qué? Porque no hay disciplina y dejan que todo el mundo haga lo que quiera y se les reprende a las personas, se les da disciplina y lo primero que hacen es irse. Y luego esta persona que se fue llega a otra iglesia y lo ve el pastor que toca y que canta y que tiene un carisma y que enseña, y a los 3 días ya lo ves ahí ministrando en la alabanza, tocando, cantando, predicando. A los 3 días, mis hermanos, de que llegó a esa iglesia, ¿sí? Pero esta persona es fraudulenta, no paga lo que debe y va a fraudear ahí también. Y esta persona es pues divisora también, ¿no? Adúltera, o como se le quiera llamar. Va a volverlo a repetir al lugar a donde esa persona va. Va a volver a hacer lo mismo. Va a fraudear, va a dividir, va a ser adúltero. Por eso, mis hermanos, cuando llegan nuevos en esta congregación, no se les pone luego a ministrar. Una vez llegó un hermano que dijo, no, yo sé tocar la batería. Oh, qué bien, vente a los ensayos y vemos. Y dijo, los ensayos, ¿cuándo son? Tal día. Ok. Y ya, no vino. Se fue mejor. Muchos piensan que es, yo sé tocar, yo sé cantar. Una vez llegó uno y yo sé cantar. ¿Cómo ve? No, pues qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno. Para que si me quiere contratar en eventos especiales. Dije, no, aquí no hacemos eso. Entonces, tenemos que tener el discernidor encendido, mis hermanos, ¿sí? Dice, tenle por gentil y publicano. Ya estamos terminando, mis hermanos. Debemos tenerle como un no nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si le estamos mostrando con la escritura que está cometiendo un pecado y que no está bien, y si la escritura, mis hermanos, no es una autoridad para esta persona, entonces, ¿qué más autoridad pudiera tener esta persona? Ninguna. Si no acepta la palabra de Dios como corrección, entonces ¿qué va a tener como autoridad? Si ya no recapacita con la autoridad que viene por parte de Dios, mis hermanos, es que no es un hijo de Dios, no es un creyente. ¿Sí o no? Y la gente necesita entender, mis hermanos, que hay disciplina en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús nos dice, primero ve con tu hermano, si no toma testigos, y si ya nada de eso lo hace recapacitar, entonces dilo a la iglesia. Y eso es algo que Jesús dijo y dejó establecido, mis hermanos. Ahí está en Mateo. Amén. Bueno, ya para concluir, mis hermanos, ya para finalizar, Dios trata con nosotros porque somos material eterno, ¿sí o no? Somos material eterno. Regrese a Hebreos, por favor, para leer una vez más lo que dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué el Señor a los que son sus hijos disciplina? ¿Por qué? Porque son sus hijos, ¿sí? Pero a los que no son sus hijos, tú puedes decir, mira, aquel
nada, anda en pecado, pero tiene un ministerio bien tremendo y no le pasa nada. No le pasa nada porque no son hijos, ¿sí? Son bastardos. Porque el Señor al que ama, disciplina. Póngase de pie, mis hermanos. Mire, a veces cuando uno predica de esta manera, es posible que alguien pueda percibir como cierta demanda. En el caso mío, como maestro, mis hermanos, que enseña la palabra, lo pueden ver ustedes como si fuera una demanda, pero realmente le voy a decir algo, hermanos. Si yo subiese mi voz a un nivel imprudente y lo miro mal y luego hago aspavientos como que no sé qué, imagínense, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Eso le queda corto a lo que Dios le va a demandar a usted cuando usted esté enfrente de Él. Esto que acabamos de hablar es pequeñito, mis hermanos, comparado a lo que Dios nos va a demandar a todos. De verdad se lo digo. Y aunque en el caso que se sienta confrontado o muy confrontado, Dios le demanda aún más de lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Lo que le quiero decir es, mi hermano, mi hermana, cuando usted esté allá delante del Señor y que Dios le pregunte por lo que usted hizo mientras estuvo aquí en la tierra y que usted le diga: ay, Señor, es que estuvo difícil, estuvo muy difícil, Señor. Él te va a contestar: no era difícil, era imposible. Y no pudiste porque lo hiciste en tu fuerza. Y como pastor, mis hermanos, no quiero eso ni para mí ni para ustedes. Y es mejor aguantar la confrontación dura aquí, para que en aquel día, mis hermanos, Dios nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor por los siglos de los siglos. Es por eso, mis hermanos, que en esta congregación tenemos que ser diligentes con la palabra, porque Dios, mis hermanos, nos va a medir por medio de eso, de la palabra, y que lo pongamos en práctica también. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y sabemos, Padre, que aún en la disciplina se manifiesta tu amor. A veces no nos gusta la disciplina porque nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, pero ese sentir o esos sentimientos son parte de nuestra inmadurez, porque a veces nos comportamos como niños, como esos niños que sus padres los disciplinan y les reclaman y les dicen que no los quieren y se quieren ir de la casa. A veces así nos comportamos, Señor, delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos perdones, porque aún nos comportamos como niños, aún nos comportamos como inmaduros, pudiendo ser ya maduros, adultos. Aún no entendemos, Señor, lo que tú quieres hacer. Pero lo que tú quieres hacer, Señor, es llevarnos a la eternidad. En disciplina sí, pero es para alcanzar el propósito, Señor. Porque nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos tus hijos, pues tú al que amas disciplinas y le tienes por hijo. Y si le disciplinas y nos disciplinas es para que alcancemos la meta. Y la meta es tu Hijo, Señor. Que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Que no desviemos nuestra mirada ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor al que ama disciplina. Y si soportas la disciplina, Dios te tratará como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No existe nadie. Y si no se le disciplina es porque no se le ama.
Por eso nosotros somos participantes de esta disciplina, porque somos sus hijos. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, gracias? Gracias por tu amor, porque aún en medio de la disciplina, tú manifiestas tu amor. Hemos hablado de amar a nuestros enemigos, hemos hablado del incomparable amor que tú tienes por nosotros, y aún seguiremos hablando de ese amor, porque en medio de estas cosas, Señor, tú sigues manifestando tu amor. En medio de la disciplina, en medio de las situaciones adversas que pudieran parecer adversas, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, tienes cuidado de nosotros. Y yo me siento amado, Señor. Aunque reciba la disciplina, yo me sentiré amado por ti, porque soy y me consideras tu hijo. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión.